Continuamos siempre en vivo a través de la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive Upao TV con Upao Noticias. Son exactamente 5 de la tarde con 22 minutos. Los acompaña Alberto Pinillos y vamos a conversar lo que habíamos anunciado cuando presentábamos el programa, este caso de indignación que ha causado y ha generado pues el rechazo total de la sociedad, de la población peruana, como es la violación a una pequeña de 3 años en la ciudad de Chiclayo la semana anterior. Y este es un caso obviamente que se ha difundido, ha sido muy mediatizado por diferentes medios de comunicación, que incluso contó con la participación del presidente de la República, quien llegó hasta la ciudad de Chiclayo para solidarizarse y mostrar su ayuda personal a la familia de esta niña de 3 años que fue víctima de una violación sexual. Y así como este caso hay, pues en el Perú se registran diariamente muchas denuncias, o hay otras que no se hacen públicas, pero sabemos por información que en el Perú, en todas las regiones de nuestro país, lamentablemente se han incrementado, y mucho más en estos tiempos de confinamiento por la COVID-19, casos de violencia sexual, violaciones a menores, a niños, adolescentes. Vamos a conversar sobre el comportamiento de estas personas, si podemos llamarlas personas, seres humanos. Son obviamente muy cuestionados por la sociedad, estos sujetos que no muestran pues ninguna actitud de consideración debido a la situación que cometen, a estos actos que van en contra de la dignidad, de la integridad de los seres humanos. Estamos con el psicólogo Luis Felipe Isla, docente en la Universidad Privada Antenor Orrego. ¿Cómo está, profesor Luis Felipe Isla? Bienvenido a Upao Noticias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Beto. Siempre es un placer apoyar acá en Canal Vive Upao TV, siempre colaborando, siempre para poder divulgar estos conocimientos que son importantes para todos. Muy bien, nuestro agradecimiento ya por esta predisposición, profesor. Y la ciudadanía, pues, ha amanecido mucho más indignada. Si bien es cierto, este es un caso que se ha registrado la semana anterior porque se ha hecho público en diferentes medios de comunicación, casi ha sido la noticia durante la Semana Santa que hemos vivido, porque es un caso que preocupa de los tantos que ocurren a nivel nacional y que ha sido pues protagonizado lamentablemente por una niña de 3 años en la ciudad de Chiclayo, cercana a nuestro contexto aquí en Trujillo, víctima de un depravado sexual, un adulto de 48 años que, según información de la policía, se dedicaba a realizar la labor de taxi, un taxista, y que pues ha declarado que efectivamente secuestró a esta pequeña. El objetivo, profesor, es conversar, dar siempre algunas orientaciones a los padres de familia, de cómo prevenir, de cómo desde el hogar sentar bases de una cultura preventiva y como sociedad también, y analizar el comportamiento de estos sujetos que son pues acusados, son sorprendidos en actos que van en contra de la integridad, de la dignidad de los seres humanos. Claro, primero resaltar la idea de que son personas que tienen un trastorno severo de personalidad y que este trastorno tiene que ver con la carencia absoluta de empatía. Una de las características de la humanidad y que permite los vínculos es el nivel de empatía. Entonces yo, cuando causo un dolor, estoy siendo consciente de lo que estoy haciendo y eso me pone un límite, es como un freno. Estos sujetos no han desarrollado ese nivel de conexión. Entonces las teorías son muy variadas, pero es la incapacidad de poder tomar conciencia en esos términos o de poder conectar con la persona, porque básicamente lo que buscan es satisfacer una necesidad. Y en la mayoría de los casos son personas que han sufrido lo mismo de niños. Entonces, como vienen de experiencias muy traumáticas, no desarrollan estas habilidades que les permite ser empáticos, ser afectivos, ser socialmente conocedores del daño que pueden hacer. O sea, son personas con nivel de trastorno muy severo a nivel de la personalidad.
Ahora, ¿se puede identificar, profesor Luis Felipe, fácilmente, si vale el término, a una persona que pueda mostrar algunos indicios, algunas evidencias de tener una conducta de este tipo? Claro, bueno, hay muchos indicios, no es tan sencillo. Hay ciertos comportamientos que pueden ser se pueden observar. Por ejemplo, en el caso de son hombres maduros, hombres que pasan los 45 años, muy solitarios. O sea, hay un perfil, son personas que rehuyen mucho de la interacción social, son personas que viven mucho en su mundo interpersonal, no expresan emociones. O sea, el vínculo que tú puedes tener con esa persona no sabes qué es lo que te va a decir, porque su rostro es muy inexpresivo. Tú veías la foto de esta persona, es inexpresivo, no hay esa capacidad de poder conectar. O sea, tú no sabes qué emoción te puede estar, porque las emociones son las que transmiten, las que se contagian. Son personas con muchos secretos. Ahora, hay que distinguir también porque hay personas, por el caso de los pedófilos, que tienen otro tipo de perfil. Por ejemplo, en este caso, el nivel de contacto social con los niños está muy marcado. Hay una preferencia hacia, son personas muy amables, extremadamente amables, con el tema de la interacción con niños. Entonces, por eso digo que el perfil es muy variado y la recomendación es básica. O sea, no confiar, el tema del cuidado, porque también es muy importante entender que a veces estos mismos depravados, mira la contradicción, son parte de nuestro círculo más próximo, la familia, el vecino, el primo, el tío, el amigo, y uno siempre lo cataloga, es el raro, es el que vive solo, el que está en su mundo, el que taxea, el que no sale, el que está encerrado en su cuarto, pero ahí hay un problema. O sea, ahora, si uno conoce ese tipo o vive con ese tipo de personalidades, los centros de salud mental comunitaria, que es parte de la política pública que es el Perú, el gobierno, por ayudar en este tipo de trastornos, es derivarlos. O sea, yo no puedo tener dentro de mi círculo familiar una persona que tenga estas características o estos perfiles, o invitarlo a un centro de salud a que tome consulta psicológica o pase por alguna consulta psiquiátrica. Este tipo de casos están normalizados. O sea, tengo un adulto que vive en su casa, solo, sin hijos, sin pareja, que se dedica a lo básico, pero nadie sabe lo que hace en su cuarto. Y cuando uno ingresa, lo que encuentra es en el tema sexual, son cosas que son atrocidades, justamente, y en un contexto familiar. O sea, vive en la casa de alguien, interactúa en la casa de alguien, está en la casa de alguien, y está normalizado como el raro, pero uno no puede asumir pues este tipo para eso está este tipo de invitarlos a pasar por consulta, ir a terapia. Correcto. Ahora, lo que usted ha dicho también es muy importante, que las familias estén atentas, porque a veces dentro del mismo hogar, del mismo entorno familiar, hay un primo, un pariente, un hermano, un amigo, que de repente llega a la casa, se gana la confianza de papá, mamá, pero estamos, como se dice, viviendo con la víctima, durmiendo con el enemigo, como se dice coloquialmente. Por eso, ¿qué recomendaciones se puede dar desde la psicología a los padres para que estén atentos y puedan también desarrollar una actitud preventiva en los menores a no dejarse fácilmente seducir o atrapar por los tentáculos de estos depravados sexuales, profesor Isla? Claro, lo que nosotros siempre sugerimos es que tiene que haber una actitud vigilante. O sea, el nivel de confianza que yo puedo tener, o sea, si yo tengo un familiar o una persona cercana que ya de por sí me resulta raro, porque yo como persona percibo en un ambiente familiar siempre encaja una persona dentro de, entre comillas, raro, o sea, es diferente. Ya, ese es un indicador que me permite a mí desconfiar. Entonces yo no puedo, si tengo niños pequeños, conociendo este indicador, asumir con toda confianza. Ahora, estos episodios suceden en momentos donde uno desconfía, lo deja, no tiene tiempo. Parte mucho de si yo tengo un familiar dentro de ese perfil, inevitablemente pues no puede estar esa criatura o ese niño o ese adolescente expuesto, porque ahora hay que entender en el contexto. Las familias acá son extensas. O sea, tú encuentras el tío, el primo, el abuelo, el amigo en un lugar de 2, 3, 4 pisos o en un solo piso. Entonces es tener muchísimo, muchísimo cuidado con este nivel. Yo siempre le digo a los papás, si tú desconfías, porque eso se percibe,
este tipo de personas tú las ves y tienen una sensación, un rostro, una forma de ser que genera cierto rechazo. Entonces, a los papás una actitud súper vigilante. Ahora, no es que tampoco tachar a las personas, no, que es así, es así. Estamos hablando de posibilidades, estamos hablando de perfiles, ¿tá? Y perfiles hay un montón, hay que tener eso bien presente tampoco. Así es. Ahora, ya para ir culminando la entrevista, profesor Isla, estas personas que son sentenciadas porque hay la evidencia, todas las pruebas, años de prisión en las cárceles, cuando cumplen su condena, su sentencia, pueden, como se dice, reinsertarse en la sociedad. Podemos decir que estas personas que han sido sentenciadas por violación salen de la cárcel y van a cambiar su comportamiento, o son personas que van a vivir siempre bajo ese estigma de que son violadores y que por nada van a cambiar su comportamiento. Eso es debatible, es debatible. Hay muchas teorías, por ejemplo, el tema neurológico. Este tipo de personalidades tienen un funcionamiento particular del cerebro. Entonces, tienen ya carencias estructurales a nivel de ciertos procesos neuronales que ya les impide desarrollar, en este caso, la empatía, porque la empatía es un proceso que se desarrolla desde que uno es muy niño. Entonces, es debatible. Hay teorías que sostienen que no, que estas personas no se regeneran, que estas personas, el costo social de poder regenerar o poder intervenir es muy alto. Lo que se sugiere es prevenir y tener niños más sanos y evitar este tipo a través de una intervención muy temprana, tratar de evitar, porque el costo social es muy alto. Y es más, también la política penitenciaria tampoco ayuda. No es que allá tengamos programas que realmente estén demostrados que rehabilitan a las personas. Entonces es un tema muy amplio. Consideramos que no. Yo personalmente considero de que se debería trabajar más en políticas públicas de prevención, trabajar más con niños, con familias, porque este tipo de casos es, dependiendo, pero en mi experiencia es muy complicado de rehabilitar. Correcto. Y la última pregunta, profesor Isla, estas personas, sujetos depravados, violadores, ya nacen con es una patología que ellos tienen ya desde su nacimiento, o en el camino van adquiriendo ese tipo de conductas desadaptadas porque han sido víctimas de una violación también. Claro, lo que pasa es que la genética me da una predisposición. Yo puedo tener una predisposición a tener una psicosis, una esquizofrenia, a tener un trastorno severo de personalidad, pero va a depender mucho el contexto. El contexto lo que va a hacer es activar o desactivar que se presente. Entonces, si yo no tengo, o yo he crecido en un ambiente que no está estructurado, en un ambiente donde el tipo de apego, el tipo de cuidado, los estilos de crianza ayudan. No es que si yo tengo por eso mi postura es, hay que prevenir, porque si yo genero padres más saludables, entonces estos padres van a generar niños más saludables, porque el tema del apego, el tema de los vínculos va a ser mucho más sano, porque yo puedo tener una predisposición a la esquizofrenia, puedo tener un gen, hay muchas teorías, pero va a depender mucho el ambiente, los estilos de crianza, la relación de pareja, la estructura familiar, el contexto en el que se desenvuelven. Entonces hay investigaciones que demuestran que el contexto, la interacción con los cuidadores, determina un determinado tipo de perfil. Muy bien. Gracias, profesor Luis Felipe Isla, por esta amplia información que hemos querido desarrollar para orientar a la población, especialmente a los padres de familia, para establecer una cultura de prevención, para evitar que en una sociedad haya más sujetos que cometan ese tipo de abusos, violaciones en los niños y adolescentes. Muy amable, profesor, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en UPAO Noticias.